Hola, bienvenidos a Las Seguridades en Serio. Hoy tenemos que volverle a dar las gracias por regresar a Bernardo Jasso. Además, quiero hacer como un apunte, ya que con él hace más de 6 años puede ser, fuimos a la Comisión de Filmaciones a querer pues impulsar los protocolos de seguridad, y desde ahí empezó un camino que ha sido pues largo, porque ya han pasado 6 años y no hemos concretado a como quisiéramos, y hoy nos vuelve a acompañar y hacernos el favor de... Pues un placer, muchas gracias por invitarme. Muchas gracias, Bernardo. Estaremos siempre para la seguridad, sobre todo, ¿no? Ante todo. Sí, y bueno, para que la gente sepa que no, y que esté enterada, tu trabajo es como primer asistente de dirección. ¿En qué consiste tu trabajo? Pues un asistente de dirección es como el encargado en una filmación de detectar las necesidades, requerimientos y retos que vas a tener como producción. ¿Qué se necesita? ¿Qué hay que preparar? ¿Cuáles son los ingredientes para preparar el platillo que queremos? Por ponerlo en una analogía de cocina. Y cuáles son los retos o los problemas potenciales que podemos enfrentar y cómo mitigarlos o cómo sobreponernos a ellos para que no nos tome por sorpresa en el rodaje. Entonces, digamos que hacer un desglose minucioso, al recibir un guión, hacemos un desglose minucioso de todos los elementos que se necesitan para hacer cada escena, cada proyecto audiovisual, sea una película, una serie, un comercial. Detectar cuántos actores, cuántas personas, cuántos actores de fondo, cuántas armas, vestuarios, escenografía, efectos visuales, efectos especiales, todos los elementos que se requieren para hacer cada una de las escenas, y después organizarlos de la manera más eficiente posible, más óptima para no desperdiciar los recursos, y tomando en cuenta pues, diferentes factores, como los tiempos de los actores, los tiempos de las locaciones, la temporada del año, si son menores de edad, si hay que preparar cosas, entrenar, montar escenas de riesgo, hacer pruebas de explosiones o vestuarios o mecanismos, maquillajes especiales. Digamos, organizar un calendario de pruebas y actividades para tener un plan de trabajo eficiente y aprovechar los recursos de la mejor manera. Y una vez terminado eso, ejecutarlo, ¿no? Ya llegar al momento de la filmación y llevar en práctica ese plan e ir, digamos, gestionando los tiempos y la información que fluye de todos los departamentos. Somos como una especie de centro de control, de centro de información de todos los departamentos para ir gestionando las necesidades y los tiempos de cada uno de los departamentos, tanto en la preparación como en el rodaje. O sea, finalmente son los encargados de todo el proyecto. O sea, alrededor de tu departamento giran todos los demás. O sea, su responsabilidad es, para mí, por lo que explicas y bueno, por lo que yo he visto, ustedes cargan con todo el peso de todo o sea, con mi trabajo en el caso de los Stones, con el de efectos especiales, todos. Pues en cierta medida sí, digamos, somos parte del equipo de producción. Obviamente los productores son los dueños del balón y los responsables finales de todo el proyecto, y nosotros funcionamos como una cuestión logística y organizativa, ¿no? Digamos, no cargamos con toda la responsabilidad, obviamente, porque eso es mucho, pero sí tenemos mucha responsabilidad en términos de que las cosas se hagan de la manera correcta, de una manera segura, de una manera eficiente, de los tiempos para cada escena se marquen de acuerdo a lo necesario y se cumplan de acuerdo al presupuesto estipulado para cada proyecto, ¿no? Digamos, mantenemos en tiempo y forma el proyecto, ¿no? Para que no se vuelen los costos, ni se vuelen las semanas o los días o el tiempo disponible para cada proyecto. Y como decía antes, es un centro de información, ¿no? Digamos, todos los departamentos cruzan información con nosotros para ver cómo afectan a otros departamentos, qué necesita en los actores para poder hacer sus escenas de riesgo, o sus vestuarios, o sus maquillajes especiales o no tan especiales, y cuánto tiempo va a requerir cada uno. Entonces sí, tocamos base con todos los departamentos involucrados en el rodaje, ¿no? Y los efectos especiales, los efectos visuales, vestuario, maquillaje, extras, actores de fondo,
etcétera, ¿no? Oye, en el desglose, por ejemplo, ¿cómo desglosas tú? Porque yo he visto que ha cambiado mucho el concepto del desglose en muchos asistentes o quizá obligados por las producciones en decir, oye, ahora esto que antes lo hacía efectos especiales, ahora lo hace arte, o oye, ahora estos extras, ¿por qué están haciendo el trabajo que hacían los stunts? O al revés, porque antes en un inicio del cine se llamaban extras cuando pues los ponían a hacer cosas, ¿no? Y ya luego se definió. Entonces, en ese aspecto me llama la atención cómo se define a nivel profesional quién debe de hacer qué cosa. Por ejemplo, oye, hay que prender esas antorchas, que lo haga arte. Oye, pero eso no es de efectos especiales. Entonces, ¿cómo podemos orientarnos a que sí sean las personas correctas quién debe de hacer lo que tiene que hacer? Es una muy buena pregunta. En realidad, cada país tiene sus modelos de producción y nosotros trabajamos muy de la mano con el modelo americano, digamos que donde tienen muy sistematizado ese tipo de cosas. En otros países, como en China, por ejemplo, el departamento de cámara es el quien hace lo que aquí hace arte y efectos especiales, porque saben dónde va a estar y dónde van a explotar las balas en la pared y cómo hay que resanarlas. Y también los dobles de acción. Entonces son el departamento de cámara. En nuestra latitud, digamos, venimos de la industria mexicana y americana, hay una división diferente, ¿no? Digamos, hay una parte de decoración y arte y diseño de producción, otra parte de actores y actores de riesgo. Y ciertamente muchas veces se cruzan las responsabilidades. Bueno, este amigo va vestido con esta ropa, pero le dan una ráfaga de balas. Entonces ya tiene que ver con otros departamentos, no solamente con vestuario. Entra vestuario, entra efectos especiales y entran dobles de riesgo, ¿no? Y armeros, ¿no? Digamos, efectos especiales y armas. Entonces, cada departamento pues, hay que definir con precisión de qué se tiene que hacer responsable. Te digo, esto tiene que ver mucho con cada modelo de producción. Todas las producciones tienen algunos lineamientos que varían según proyecto a proyecto. Los profesionales tenemos una idea de cómo debería de ser, pero normalmente se ajusta al modelo de producción que estamos haciendo, ¿no? Muchas veces en la industria mexicana ha habido muchas malas prácticas, como decir, bueno, necesitamos armas y pues no van a disparar, entonces las lleva arte, ¿no? Y esto implica unos riesgos especiales, porque si arte no sabe hacerlo correctamente, pues podemos ocasionar un accidente o generar una falsa alarma en una calle porque no tenemos el protocolo correcto. Entonces hay que aprender a definir quién va a hacer. Arte muchas veces tiene que cargar con, pues hay una fogata o una chimenea o se incendia no sé qué, o unas antorchas como el ejemplo que pones, y se lo encargan a un departamento que tal vez no tiene todo el entrenamiento, todo el protocolo que necesita para poner la atención correcta. Ciertamente, diseño de producción tiene que diseñar las antorchas, si son unas antorchas de época o de algún tipo especial, pero tiene que trabajar de la mano con efectos especiales, que son los encargados de poner la cápsula de gas o la gasolina o el petróleo o el combustible que va a haber ahí, y con la gente de stunts para verificar que esto sea seguro para los actores o para los jinetes. A veces van en un caballo con unas antorchas, entonces pues ya empiezan a cruzarse las responsabilidades. Es parte esencial del trabajo de la asistente de dirección, digamos, desmenuzar o desglosar estas responsabilidades, estas necesidades en un primer plan de trabajo, en un desglose o breakdown, como lo conocemos en la industria, y un buen asistente pues lo va poniendo en todos los departamentos que pudieran estar involucrados, ¿no? Como decía, vestuario, efectos especiales o efectos visuales, dobles de acción. Y hay que tener una reunión para que quede claro a todos los departamentos de qué se va a encargar cada quien, ¿no? Y todos puedan levantar la mano y decir, oigan, eso yo no lo sé hacer. O, oigan, eso me corresponde a mí porque yo soy el experto en explosivos, ¿no? Por ejemplo, normalmente... Eso, por ejemplo, ¿cómo lo manejan? Porque finalmente una producción a veces se convierte en una piñata. Y, oye, mientras más, no, yo también quiero eso, oye, yo también sé hacer esto. Entonces, de pronto dices, oye...
¿cómo entonces definimos? Porque ustedes son los responsables finalmente de la seguridad. O sea, quiero decir, yo por ejemplo puedo ser responsable de una escena en el caso de los Stones, en cómo se va a llevar a cabo. Pero eso es gracias a que tú me pasaste el balón. Si ese balón nunca pasa a mí, entonces, ¿cómo es que ocurre? Y por eso recae en ti la responsabilidad de saber desglosar y quién hace cada trabajo. Por eso reitero mi pregunta, ¿no? A final de cuentas, la seguridad o incluso el reparto de la seguridad o delegar responsabilidades en quien es correcta esa responsabilidad queda en tus manos, ¿correcto? Sí y no. Digamos, nosotros hacemos un primer desglose recomendando que esto le toca a este departamento, esto le toca a este otro departamento. Finalmente los productores son quienes contratan a los proveedores de la película, ¿no? Entonces, muchas veces se acostumbra a hacer paquetes de cosas que tienes dobles de riesgo, pero también tienen armas, pero también saben hacer efectos. O sea, proveedores entonces, que son multiservicios, ¿no? Entonces, o contratas una persona que hace efectos especiales, pero también tiene equipo de armas. Entonces, pues ya, aunque le toque a un armero, pues la gente de efectos especiales asume esa parte del departamento. Tiene sus riesgos, como por ejemplo, muchas veces las escenas de riesgo en vehículos, ¿no? Tenemos un proveedor de vehículos de acción que posiblemente tiene pilotos de alto rendimiento o de precision drivers y posiblemente no, ¿no? Entonces, todo el mundo cree que sabe manejar hasta que no sabe manejar, ¿no? Entonces, alguien tiene que conseguir los vehículos, garantizar que funcionen, que sean de la época, del color correcto, del diseño y demás, y no necesariamente esas personas saben manejar sus vehículos para una escena de riesgo, ¿no? Pero por falta de pericia, muchas veces los productores los meten en ese paquete de, bueno, tú traes los coches y los manejas, ¿no? Y los volteas y los haces explotar. Y algunos proveedores, con tal de ganarse unos pesos más, pues aceptan el balón y no tienen la experiencia ni los protocolos correctos, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado y ahí sí entra el asistente de dirección y el productor para garantizar que tu proveedor sabe hacer las cosas que le estás contratando. Sí, a mí siempre me ha llamado mucho la atención. De hecho, en un libro que estoy escribiendo hago un apunte que Precision Driver. Es una palabra que a mí me saltó muchísimo la primera vez que la escuché porque en nuestro trabajo se llama Stunt Driver. Entonces dices, oye, pues ¿por qué no? ¿Tú eres Precision High Falls? ¿O tú eres Precision Fighter? ¿O eres Stunt? O sea, quiero decir, es muy extraña luego estos términos que ya se volvieron una costumbre. Esta palabra de Precision Driver lleva ya años usándose y no se diga en el ámbito comercial, porque en un ratito hablaremos de la diferencia de lo que es las películas, las series y los comerciales. Oye, quiero agradecerte también porque yo sé que tú vienes de una racha de ayer, que es algo muy importante que pasó gracias a que convocaron los de la página del gremio, Alex, Rubén, y bueno, con la ayuda de todos, y que la pude ver por redes, súper interesantes. Bueno, te vuelvo a agradecer que aparte después de haber estado en ese desgaste, que no es cualquier cosa, estés ahora conmigo y echándole ganas. Estaremos. Y bueno, perdón que cambie, regreso al tema. Entendiendo este reparto del pastel, digamos, porque a veces así ocurre. Y algo que a mí me ha llamado mucho la atención es y que en un momento vamos a entrar al rollo de los protocolos, porque los protocolos marcan los departamentos. O sea, cuando tú ya estás en una escena de alto riesgo, donde dices, bueno, esto se hace de esta manera y se necesita, es el ABC para tener una guía, al menos para empezar, de quién es el responsable de cada escena y cómo se debe de hacer. Ya luego, bueno, entra en la calidad de los proveedores, ¿no? Que ese es todo un tema, la capacitación. Regresando a ese tema de la capacitación, porque no nada más es, bueno, yo ya cumplí, traje un stunt, bueno, y el stunt está capacitado o el otro departamento está capacitado, como lo has dicho, ¿no? Entonces, ahí finalmente, o no, tú estás en el set, quizá trabajando con alguien que sí o que no, y lo mismo a veces yo como una persona, como un trabajador o un proveedor, en el caso de los stunts, me pregunto, el primer asistente de dirección, ¿sabrá hacer un breakdown? Porque me ha tocado cosas de que digo, oye,
Y regresando al tema de por qué empezamos con esta iniciativa, fue esa razón que dije, oye, ¿sí sabían que el Stunt Coordinador tiene que ir a un scouting? Porque me dan llamado como si estuviéramos en el supermercado y me sacaran como si yo fuera lata. O sea, estamos hablando de una filmación, que es algo completamente complejo, depende de cómo se quiere realizar. Entonces, por eso es que existen estos protocolos. Ahora, regresando a o sea, si me entiendes, que cambiándote, ¿habrán hecho bien el desglose? ¿Dónde se capacita un primer asistente de dirección? Y que, por cierto, desde que empezamos acá, surgió ADMX. Y entonces empecé a ver la labor que están haciendo, cómo se juntaron, cómo se organizaron. Y para mí es algo maravilloso porque dices, oye, por fin va a haber pues primeros asistentes que le van a pasar la estafeta al otro y al otro y al otro, y se haga como dentro de lo que cabe una cultura súper importante en el departamento, que a mí se me hace el más importante de todos. O sea, perdón, pero a veces más importante que el del director y que el del productor, que el mío y el de otros. ¿Por qué? Porque son un pivote para que las cosas funcionen. O funcionan o se vuelven un desastre. O sea, esa es la verdad. Entonces muchos, pues todo el mundo, ustedes son como el eje donde todo el mundo nos vamos a decir, oye, tengo un problema y vamos con ustedes, ¿no? O sea, en cuestión logística. Obvio, producción hace su trabajo en otras cuestiones, pero entonces, cuéntanos qué está pasando con ADMX. Bueno, ADMX es una asociación de asistentes de dirección surgida en la pandemia a partir de la necesidad que existía de tener seguridad en el set, capacitación. Estábamos preocupados por cómo entrenar, cómo garantizar que hubiera seguridad en los sets de filmación y buenas prácticas, salarios justos, jornadas laborales correctas y demás. Somos un grupo ahora, de momento, 132 asistentes de dirección, entre primeros, segundos, planners, seconds. Estamos recién abriendo convocatoria a nuevos miembros. En realidad, solamente nos unimos con esas preocupaciones, y a partir de ahí hemos estado trabajando en talleres y capacitación y pláticas para tratar de profesionalizar nuestra profesión, nuestro gremio. No es fácil. ¿De dónde se forma un asistente de dirección? Pues a veces en la escuela, en las escuelas de cine del país, la ENAC, el CCC, algunas otras. No existe la carrera de asistente de dirección como tal, así no hay un título, un diploma de asistente de dirección en las escuelas de cine. Nos ha costado mucho trabajo generar temarios y planes de estudio para poder hacer esto, porque es muy extenso el área las áreas que debe dominar un primer asistente de dirección. Que me detenga, ¿por qué no existe esa rama en las escuelas así, siendo un puesto tan importante? O sea, ¿por qué no se ha especializado? Muy buena pregunta, no sé. Existe la materia, la hemos introducido por las buenas relaciones que tenemos con las escuelas, estas dos escuelas, con la ENAC y el CCC. Ya abrimos como una materia, pero digamos no existe una carrera de asistente de dirección. Hemos tratado de fomentar desde la escuela esta sensación de seguridad, sensación de necesidad de tener seguridad. Entonces, ya se están impartiendo, por lo menos concientizando a los nuevos directores, y productores y fotógrafos de que esta es una necesidad real, la seguridad y los asistentes de dirección. Las escuelas anteriores, digamos, o las generaciones anteriores no tenían definida claramente esa necesidad, ¿no? Todo el mundo quiere ser director, todo el mundo quiere ser fotógrafo, todo el mundo quiere ser actor e ir a la alfombra roja, pero pocos tenían el oficio de ser utilero, doble de acción, armero, asistente de dirección, gerente de producción, coordinador de producción, puestos muy importantes, claves en la maquinaria de una producción cinematográfica, y lo teníamos que aprender sobre la marcha, ¿no? Echando a perder producciones. O sea, echando a perder se aprende, y echamos a perder muchas producciones. Y ADMX se organizó entre sus propios colegas y dijeron, bueno, hagamos algo por nosotros, o qué, ¿cómo
¿Cuál fue la necesidad, además de la seguridad? Porque bueno, esa fue una de las prioridades, tanto desconocimiento en saber cómo se debe llevar un set, pero ¿qué más hace esta asociación? Es una asociación, ADMX. Somos una asociación civil, no, una sociedad civil, perdón, asistentes de dirección cinematográfica, sociedad civil, donde tenemos talleres para profesionalizarnos, mesas redondas para entender cómo está el mercado. Estamos tratando de generar un sistema de tabuladores para que los productores tengan herramientas de saber cómo valorar y cómo presupuestar nuestro trabajo. Es bastante complicado porque si no podemos ofrecer algo que no sabemos hacer, o sea, yo quiero cobrar tanto, pero ¿qué te voy a ofrecer a cambio? ¿No? Entonces, la pregunta de los productores es, ¿tú pretendes cobrar esta cantidad? Bueno, pues, ¿qué sabes hacer? ¿No? Entonces, o ¿por qué debería llamarte a ti y no a este otro que cobra menos? ¿No? Entonces, para poder aspirar a unos honorarios que en este negocio son bastante elevados, todo el mundo en el cine cobra como si fuera presidente del Senado, no todos, pero muchos puestos, sobre todo los de arriba de la línea de los presupuestos, pues son bastante elevados. Y por una tradición, ¿no? Sin importar si realmente saben o no hacer su trabajo. Así como dices, si hicieron bien el breakdown, nosotros nos enfrentamos a, bueno, pues el productor contrató a esta persona de efectos especiales o a este stunt coordinador, ¿sabrá hacer su trabajo o puedo tener un accidente? Entonces, necesitamos hacer pruebas, verificar el trabajo que han hecho previamente y asegurarnos que el profesional que nos va a dar los servicios, pues realmente tiene las capacitaciones necesarias o las certificaciones necesarias para hacer lo que dice que sabe hacer. Y ADMX trata de tener un mínimo de prestigio. Estamos trabajando, digamos, en una base teórica para que cada uno de nuestros miembros pues tome los diferentes talleres que vamos generando. Y nos ha costado mucho trabajo, pues, porque es una labor titánica convencer a tanta gente de que la capacitación es importante, tanto a propios asistentes de dirección como a los productores y el gremio en general. Pues todo el mundo cree que sabe hacer lo que dice hasta que no lo sabe hacer, ¿no? Entonces, la única manera de poder garantizar que sabes hacer algo es estudiando, ¿no? Y haciéndolo, y practicándolo, y dominando las herramientas que te dicen que tienes que hacerlo. Entonces, estamos trabajando en un sistema de cursos para que todos nuestros miembros pues, puedan garantizar que saben hacer lo que necesita saber un asistente de dirección. Desde hacer un desglose correctamente, utilizar las herramientas o el software que utiliza un asistente de dirección y después poder ejecutarlo prácticamente en el set, ¿no? Cómo llevar una escena de riesgo, cómo llevar una persecución en vehículos, cómo hacer una escena íntima, ese tipo de cosas, cómo hacer running shots. Entonces son diferentes especializaciones que normalmente pues, pasan desapercibidas y dicen, es una persecución de coches, que la hagan los de los coches o los stunts. Y el asistente de dirección pues se echa para atrás o no sabe qué hacer. Si no tienes las herramientas y dominas o entiendes el protocolo, hace un rato hablabas de protocolos, pues en México no existen esos protocolos. Digamos, cada quien se los ha inventado a lo largo de los años, como la práctica y el oficio histórico familiar que hemos tenido de la historia del cine mexicano, pero no existen escritos estos protocolos, o no existían hasta hace bastante poco. No hay una ley, digamos, en Estados Unidos hay leyes bastante sólidas, causadas por los accidentes que han tenido. Digamos, la industria hollywoodense tiene más de 100 años, con millones de producciones, donde han hecho prueba y error y ha muerto mucha gente y ha habido muchos lastimados, y a partir de ahí se hicieron estos protocolos que utilizan los americanos y leyes estatales de California o de los diferentes estados americanos que garantizan o tratan de garantizar de la mejor manera la seguridad de los trabajadores audiovisuales. En México no existen, no hay tantas leyes específicas para el cine. Digamos, tenemos la Ley Federal del Trabajo y algunas regulaciones federales y locales, pero no existen específicas dentro de nuestra industria, ¿no? Digamos, no hay unas leyes. Te voy a poner un ejemplo, por ejemplo, en lo que pasa en mi trabajo.
Oye, pues es una pelea de box. No, pues que te lo haga el boxeador. Oye, es algo de caballos, no, que te lo hagan los de caballos. Eso no es real. O sea, quiero decir, suena fácil, pero ese ha sido como la manera de pensar de los comerciales, por ejemplo, que se van a esos extremos. Pero no, resulta que en Estados Unidos no te dejan hacer algo así si no tienes un stunt coordinador encargado de la escena. Así ya sea que tú como coordinador trabajes con diferentes especialistas, pero por ejemplo no te dejan hacer un comercial nada más diciendo, si no hay la palabra como en sí es stunt coordinador, porque es como decir, oye, ¿por qué no hay un primer asistente de dirección? No, sí, el primer asistente te lo va a hacer, oye, pero él ha sido segundo, ¿no? Ahora va a ser primero. Entonces, regresando un poco a tu trabajo, es cuando ustedes capacitan a las personas, por ejemplo, a un tercero o un segundo, ¿ya lo capacitan para ser primero o cómo funciona? Bueno, estamos trabajando por módulos específicos. En realidad es tan amplia del área de trabajo de un asistente de dirección que no hay como una carrera, como te digo, no hay una universidad de asistentes de dirección, aunque no estaría mal, pero estamos trabajando por módulos específicos. Estamos haciendo cómo aprender a usar el software, luego aprender primeros auxilios en el set, aprender a coordinar una escena con coches, aprender a coordinar una escena íntima, ¿no? Aprender digamos, cuál es la metodología para una escena con armas y disparos. Entonces, hacemos pequeños cursos apoyados con profesionales, digamos, de cada área, y estamos apenas en el desarrollo de esos temarios y, digamos, de esos cursos. Todavía no están abiertos al público, disponibles a todo el mundo. Los pocos que vamos abriendo son para nuestros socios y socias, y hacemos algunas invitaciones al público en general o a los profesionales de otras áreas para que si hay algún interesado se integre, pero ha sido un proceso complicado y apenas estamos desarrollándolo. Digamos, no es como que llegas a la escuela del cine y dices, oigan, quiero aprender a hacer escenas de coches y persecuciones, o me gustaría tomar un curso sobre balazos en el set. Eso no existe, ¿no? Entonces hay que generarlo para tener una industria pues, más sólida, más segura. Se me fue la onda de preguntar. Mucho es desde, por ejemplo, a mí me ha tocado ver cómo, llevo pues ya un rato, igual que tú y que muchos compañeros, que hemos visto cómo fueron las facetas de ir subiendo de nivel. Entonces, llegar a ser un primer asistente, pues obviamente lo ideal era haber pasado por ser segundo o por ser tercero, ¿no? Muchas veces estas capacidades pues van variando, oye, es que tú tienes que ser segundo porque haces Movie Magic y hablas inglés, o no, son diferentes maneras, pero es correcto tener estos escalafones porque finalmente es la experiencia, ¿no? Correcto, porque si tú dices, bueno, yo tengo que generar, nunca he hecho una escena de balazos, pues ¿de dónde la voy a sacar? ¿Cómo voy a llegar aquí? Entonces, ¿qué tanto sí se da el pasar estos escalafones y qué tanto no? Porque la demanda, pues a veces hace improvisar a la gente y echarlos al ruedo. Eso es un alto riesgo, ¿no? Justamente después del boom industrial que tuvimos pospandémico, hubo mucha gente improvisada que llegó a puestos que no estaba capacitado para eso. Es indispensable ir subiendo en el escalafón o estar en producciones e ir aprendiendo de los otros puestos desde abajo, ¿no? Como bien dices, para poder ser primero, pues hay que haber pasado por segundo o por tercero de dirección. Y digamos, la escalera tradicional de un asistente de dirección, la mayoría de la gente cree que es para convertirse en director, pero no necesariamente, ¿no? Un asistente de dirección requiere otro set de habilidades que no necesariamente un director necesita. Normalmente un segundo asistente de dirección que prepara la logística de los actores y las hojas de llamado y digamos todo el vestuario, maquillaje y montaje del fondo, de los actores de fondo y demás. Luego un primer asistente gestiona correr el set y hacer un desglose detallado y garantizar la seguridad en el set. Y normalmente los asistentes de dirección que van subiendo en el escalafón llegan a productores,
¿no? Tienen más herramientas porque controlan todo el, digamos, toda la logística y todo el mapa de la producción. Y normalmente un director requiere otras habilidades específicas que son más relacionadas con el drama y la ficción y la dirección de actores, ¿no? Digamos, algo más en el manejo de las emociones y obviamente la puesta en cámara y cómo se va a ver qué está en cuadro y qué no está en cuadro, como más narrativa que logística operacional, ¿no? Entonces son cosas distintas. Cosa que también debe conocer un asistente de dirección, ¿no? Necesita saber de lentes, de tamaños de cuadro, de tipos de luz, del trabajo que hace un actor para poderse concentrar, si requiere silencio o calentamiento previo, para saber si está en una escena muy intensa emocionalmente o es una escena de desmadre. Es muy importante lo que mencionabas antes de generar ficción. O sea, nuestro negocio o esta industria se trata de generar ficción. Muchas veces nos hemos enfrentado a proyectos que en el afán de hacerlo increíble y realista, pues tratan de hacerlo lo más realista posible, como dices, una escena de boxeo o una de persecución o de sexo o demás. Y la parte esencial de nuestro trabajo es generar esta ficción. Ni armas reales, ni sexo real, ni alcohol real, ¿no? Entonces, todo eso se trata de generar una ficción que parezca que está sucediendo, pero sin ningún riesgo real, ¿no? Meter un boxeador en una escena de box, pues si no sabe generar esta ficción, puede darle un mal golpe al otro personaje y noquearlo, como en la vida real hacen los boxeadores, a eso se dedican. Entonces necesitamos montar esta coreografía para generar la ficción de una manera segura y que parezca una pelea de box sin que haya un riesgo de que le vaya a dar un mal golpe al otro personaje, ¿no? Entonces hay que aprender a generar esta ficción. No lo hacemos solos, digamos, el asistente de dirección no trabaja solo. Hay un equipo de asistentes de dirección, pero sobre todo trabaja de la mano con los profesionales de cada una de las áreas. Obviamente con el director, en lo que corresponde a las emociones y la puesta en cámara de los actores, con el fotógrafo para entender las necesidades lumínicas y de movimientos de cámara y demás, con la gente especialista en explosivos, en armas, en escenas de acción, en escenas íntimas. Entonces nos asesoramos de los profesionales. Digo, no es que seamos expertos en todo, simplemente nos acercamos a los que sí son expertos en una materia para que nos digan cómo deberían de ser las cosas para que salga como queremos, ¿no? Para generar esa ficción. ¿Cuánto tiempo antes preparas esto, por ejemplo? Y esa es una pregunta de algo que sigue pasando. Y incluso el otro día hablaba con mi hermano, ¿no? No, esto de las juntas de seguridad es una pérdida de tiempo. Les decían, ¿cómo? Decías, y entonces hay un desconocimiento total de qué es una junta de seguridad y qué pasa en una junta de seguridad. O sea, todavía no comprenden, por ejemplo, si no hay una junta de seguridad, ¿cómo sabemos identificar dónde fue el riesgo? ¿Dónde estuvo el error? Porque ahí es donde todo mundo dice lo que tiene que hacer o lo que no tiene que hacer. Pero si no existe una junta de seguridad, pues nunca vamos a detectar dónde fue la falla. Esa es una, ¿no? Entonces creo que se ignora no solo el haber prevenido a la gente, sino que al mismo tiempo, si pasa un accidente, desconocemos quién tuvo el error. ¿Por qué? Porque en una junta de seguridad se define. Y algo que me lleva a preguntarte es, ¿cómo se lleva una junta de seguridad con responsabilidad? Porque ahí puede ser muy compleja de que, ¿no? O sea, no se puede haber quizá tantas cosas que nunca se aclararon. Entonces, ¿qué pasa con las juntas de seguridad y qué tanto te presionan a ti o no para que sigan existiendo o tú las exiges? Hablando de la importancia que yo siento que se ha perdido mucho esto. Sí, pues en realidad ni existía. Digo, ¿cuánto tiempo antes hay que preparar una escena? Pues es como preguntar cuánto tiempo necesito para producir un platillo de comida. Es distinto hacer un pavo navideño con relleno que un huevo frito, ¿no? Entonces, el que haga falta, ¿no? ¿Cuánto tiempo necesitamos para preparar cada escena? El que haga falta hasta que estemos seguros de que va a funcionar lo que queremos hacer sin que nadie salga lastimado,
¿no? Entonces, si vamos a hacer una escena de una discusión de 2 personajes en una mesa, pues requiere menos tiempo que si vamos a explotar una casa, ¿no? Un coche bomba, donde hay que pues prepararlo el tiempo que haga falta y hacer las pruebas y estar contentos y tener nuestros perímetros de seguridad y ver de qué tamaño va a ser la explosión y no estar especulando. Las juntas de seguridad en realidad no existían en México. No eran una obligación, no hay un sindicato que las exija, ni una legislación, ni un gremio que nos obligue a ello. Sin embargo, desde ADMX promovemos tener estas reuniones de seguridad antes de cualquier escena de riesgo, digamos que en nuestro negocio están a la orden del día. Todas las películas tienen balaceras, volcaduras, escenas de sexo, peleas, cuchillos, armas, lluvia, altos voltajes, toneladas de equipo, jornadas larguísimas, que pueden generar alto riesgo. Entonces, las juntas de seguridad son pequeñas reuniones informativas para hacer un repaso de lo que se ha estado preparando. Digamos, no es una reunión explicativa para que la gente descubra qué es lo que va a pasar. O que apenas empiecen a trabajar. Empiecen a entender. Ahí no se monta la escena de riesgo, ni se le informa a la población que vamos a explotar la casa. O sea, sí, pero es básicamente un checklist para que todas las personas del crew, incluidos los choferes, las cocineras, cocineros y extras, actores, pilotos, camarógrafos, asistentes de cámara, todos los involucrados sepan que va a haber una escena de riesgo, que va a haber una escena con armas, que va a haber una persecución de coches, que va a explotar una casa, o de lo que vaya, un derrapón, una volcadura, o una caída de una moto, o una saltada de una ventana, cualquier riesgo, o sea, cualquier cosa que sea más allá de caminar para los actores ya es una escena de riesgo, ¿no? Entonces hay que tener estas reuniones de manera que hay que juntar a todo el crew, hay que informarles que es una escena de peligro y que están obligados a escuchar lo que vamos a hacer para que no haya sorpresas y gente que, es que no me dijeron, es que yo no sabía que aquí iba a chocar el coche y me paré ahí. Hay que todo mundo, lo que pedimos es que paren 3 minutos o 10 o lo que haga falta, dependiendo del riesgo que vamos a tener, para que nos pongan atención, explicar cómo va a suceder la escena, digamos, cuáles son los eventos que van a ir sucediendo. Primero se prenden las cámaras, después arrancan los coches, después llegan a este punto y después explota la casa. Y dónde van a estar las cámaras, hasta dónde puede estar seguro, dónde no pueden entrar, cuándo pueden entrar, quién tiene que entrar, si hay un accidente, si estamos bien. Mucha gente se asusta cuando ven estas escenas porque no saben qué estaba pasando y tratan de ayudar, y eso puede ser incluso más peligroso. Entonces hay que informarle a la gente que es una recreación de lo que estamos haciendo, que tiene sus niveles de seguridad y tiene sus niveles de riesgo si están parados en el lugar incorrecto o si tratan de ayudar. Entonces debería ser una obligación. Debería ser una obligación. Porque si no, quien se puede meter en problemas eres tú mismo. Tú como asistente de dirección, digo, más allá de que yo haga mi acción y vaya, oye, nadie me dijo, ¿cómo? Pues por eso hicimos una junta de seguridad. Entonces ya no hay pretexto para decir, a mí no me dijeron. Si no haces la junta de seguridad, hay 1000 posibilidades de que todo mundo diga, a mí nadie me dijo, o por qué hizo esto, por qué lo hizo lo otro. Por eso es que es a veces, pues no se puede entender cómo puede funcionar un set sin una junta de seguridad. Imposible, ¿no? Es de muy alto riesgo, ¿no? Porque todo mundo tratamos de hacer bien nuestro trabajo. Desde el asistente de dirección, la gente de efectos especiales, los maquillistas y vestuaristas. Entonces todo el mundo está cuidando los detalles de su área, y si no estamos claros en el protocolo, muchas veces se acerca el vestuarista a arreglar una arruguita que tenía el stunt que va a recibir una ráfaga de balas. Con los estopines calientes, y está tratando de hacer su trabajo, pero está en alto riesgo porque va a haber una ráfaga de disparos y está en medio. Claro. Entonces es indispensable tener estas reuniones y que todo el mundo esté enterado, ¿no? No es solamente para la persona que va a recibir la ráfaga de ametralladora,
sino para los maquillistas que muchas veces están encerrados en su camper preparando otros actores y en cuanto llegan a la escena corren a arreglar su arruguita o su maquillaje que brilla el personaje y están exponiendo su vida innecesariamente. Entonces, o la gente que se mete al radio cuando justo vas a decir el cue, ¿no? Sí, o sea, entonces hay un sistema de protocolos que, bueno, estas recomendaciones de cómo operar cada una de las escenas o de cada uno de los riesgos potenciales que vamos teniendo en un set de filmación, pues son, digo, no son leyes desafortunadamente, son recomendaciones de los profesionales que ya tuvieron malas experiencias y que tienen un protocolo. Y aún teniendo esos protocolos y esas recomendaciones, cada año, desafortunadamente, tenemos accidentes como el de la película de Alec Baldwin, ¿no? Que a pesar de ser una industria muy sólida, con altos estándares de seguridad y protocolos, pues se distrae alguien o bajan los presupuestos o no hay la capacitación correspondiente y no es broma, la gente se puede morir, ¿no? Si no tienes un buen asistente de dirección. sí, aquí, bueno, hasta donde tengo entendido, el mismo asistente de dirección le dio el arma, ¿no? O sea, cosa que pues de ahí ya está rompiendo el mismo protocolo. De entrada a tener ese tipo de balas en el mismo set, como por qué, ¿no? Justo hace poco hice una cápsula de una película de 1915, donde se disparaba balas reales, pero sí tenían salvas, nada más que pues los efectos especiales todavía no evolucionaban, o sea, estaban todavía descubriendo el cine, ¿no? Llevaban 20 años que se descubrió el cine, o sea, y apenas empezaban pero se fueron a lo grande, o sea, yo estoy impresionado ahorita con toda la investigación que estoy haciendo desde los inicios, cómo empezó todo, ¿no? Desde el asalto al gran tren de Porter, y ya hacían balazos y ya hacían cosas que dices, apenas iba empezando, ¿no? Mucho pues por el teatro y de esta combinación. Y justamente en el tráiler digo, oye, ¿cómo es que a más de 100 años siguen pasando los mismos errores? Entonces, es tratando de buscar dónde se pierde la comunicación o por qué no hemos pasado esta estafeta, cómo es lo que están ustedes haciendo con esta sociedad o asociación, en qué momento perdimos ese conocimiento y nos sigue pasando en Hollywood. Dices, oye, pero Hollywood que tiene los grandes seguros, que tiene los grandes sindicatos, que ¿cómo es que pasa? Sí, más que la comunicación, se pierde el rigor de seguir los protocolos, ¿no? Te distraes o pues en un afán de ahorrar dinero no traes a la persona capacitada correctamente o porque no estaba disponible, pero lo que yo creo es que se pierde el rigor que debería de haber. Tenemos una disciplina casi militar de que tenemos que seguir estos pasos y quién da las instrucciones y quién las tiene que respetar hasta dónde, y si alguien dice que esto sí se puede, esto no se puede, y eso es lo que hemos perdido, ¿no? Oye, y por ejemplo, bueno, hemos hablado mucho de que ¿por qué en las escuelas no existe una materia de seguridad como tal, como en otras escuelas, ¿no? De Canadá o de Estados Unidos? De ver, no, tú tienes que pasar esta materia. Y en esta materia se hablan de los protocolos. Y en México no nada más, en las escuelas más importantes de cine no existe. No sé, digo, eso desde que llevo investigando no existe. Supongo que también los mismos maestros van orientando y van dando consejos, pero no es una materia que digas, como el examen que me mandaste, si me lo mandaste tú o fue Renan, y me dijeron, oye, mira, te mandamos un borrador de las preguntas que vamos a hacer. Y se me hizo súper interesante ese examen. Y es basado en los protocolos de seguridad, pues para entender y realmente razonar qué es lo que estamos leyendo y sí llevarlo a cabo, no tener esta escuela típica de, sí te los memorizaste, pero ¿por qué no los aplicas? O sea, bueno, estamos tratando, la gente ni siquiera sabe que existen estos protocolos, estas recomendaciones a seguir. Entonces estamos promoviendo desde los profesores de las escuelas, que son nuestros amigos y colegas, que formen parte del plan de estudios. Entonces son parte de la materia de producción, parte de la materia de dirección, y sí estamos fomentando que la difusión de estos protocolos. Ese ejercicio que hicimos en ADMX, tomamos como base los protocolos americanos y hicimos una selección de los que nos parecieron más importantes e hicimos una serie de preguntas
medio capciosas. Sí, yo también dije, ¿qué debo de contestar yo aquí? Para que despertar la curiosidad y hacer razonar, no solo que lo leíste y lo memorizaste, porque eso no sirve de nada, sino generar conciencia del sentido común, que en este negocio pues no, desafortunadamente no es tan común. Entonces, lo que queremos es, pues primero que se conozcan, que la gente los lea y entienda la necesidad de seguir estas recomendaciones. Y obviamente hay que adaptarlas a cada uno de los casos que nos enfrentamos, porque todas las producciones son diferentes y todas requieren, digamos, una atención específica para el proyecto que vas a hacer, o el efecto que vas a hacer, o el riesgo que vas a correr, o el resultado que quieres, pero es una primera muy buena guía, ¿no? Decir, miren, pues aquí si vamos a filmar en un río, pues conviene tener un buzo y un salvavidas, ¿no? Porque una línea de seguridad de repente, porque nunca sabes, o en una piscina, aunque dices, no, es una alberca, no hay problema, siempre estamos borrachos junto a la alberca. Eso en una filmación no nos podemos dar el lujo, ¿no? No sabemos quién sabe nadar o quién no sabe nadar. O si a alguien le dan un empujón con un tripié y termina en el agua y resulta que la persona que estaba en el agua era la que no sabía nadar, o que se cayó con un cable, hay muchos riesgos ahí que no podemos tomar. Oye, y bueno, más allá de entender el ABC de los protocolos, y es algo que en algún momento te tengo que volver a invitar para que los expliquemos, porque una cosa es que estén ahí y otra cosa es que sepamos interpretar, qué es lo que existen con los libros y el maestro, ¿no? Hay mucha confusión, que creen que un libro ya lo abres y ya tú vas a aprender como por arte de magia, y entonces, ¿dónde dejas el trabajo del docente y del maestro, que es realmente quien te va a guiar, ¿no? Yendo a esto y del sentido común, a todo lo que te has enfrentado y que lo hemos platicado en algún momento, cuando nos preocupa mucho la seguridad, nos confunden con personas conflictivas en vez de confundirnos con personas profesionales. ¿Y por qué están estos conceptos de querernos ver cuando pues lo que buscas a través de la seguridad es hacer el bien, no solo a ti mismo, a la misma gente que te rodea, a la misma producción? Sin embargo, puede confundirse como si fueras una persona protagonista, ¿no? Entonces, ¿qué tanto te sigue pasando eso y qué tanto no? Es muy común, desafortunadamente, como bien dices, de repente por especular sobre los peligros que estamos corriendo, pues somos vistos como pesimistas, ¿no? Este amigo cree que nos va a pasar lo peor. Y la mayoría de las veces los profesionales son suficientemente profesionales para que no suceda, pero hay que recalcar los riesgos que están ahí, ¿no? Entonces, muchas veces nos enfrentamos a directores que con el afán de hacer más realista sus escenas, pues le piden a los actores que hagan cosas de más riesgo, o a los fotógrafos que pongan la cámara en un lugar peligroso, o que generemos una situación como unas balas o un explosivo, una caída o algo así, lo más realista posible, o hacerlo de verdad, y el director cree que como está en el guión va a salir bien si lo hace en la vida real y que el actor se tire de cabeza y no genera esa ficción, y no sucede, no debería suceder así. Entonces ahí entra el asistente de dirección para tratar de mediar y de generar un diálogo y un protocolo correcto para la seguridad de todos, ¿no? Es muy común tener peleas con el director, o discusiones, no peleas, pero digamos, de diferentes puntos de vista de qué sí se puede hacer con un actor y qué no, o qué sí se puede hacer con un arma o balas reales, o hasta dónde no. Ajá. Entonces, ahí quiero hacer una pausa y te quiero hacer una confesión pública de por qué nació esta iniciativa, ¿no? De cuando nos vimos y que les pedí ayuda a varios de ustedes y les dije, oigan, me está pasando esto. Pero entonces yo decía, ¿cómo convenzo a este tipo de productores o de asistentes o de la gente que lo que yo estoy diciendo tiene unas bases, ¿no? ¿Cómo los convenzo para que no confundan que esto no es un berrinche personal? Y en eso dije, los protocolos, claro. Y entonces se vuelven una especie como de licencia, de decir, mira, esto es el manual, yo no lo estoy inventando, no estoy sacando esto nada más porque se me ocurrió a mí por andar yo de pajarraco, ¿no? Entonces se me hizo un gran colchón para poder decirles, miren, de verdad no es mi ego,
¿no? Entonces alguien debe de tener la razón, porque tú alguna vez platicaste que eras tú un mediador de egos. Me acuerdo mucho en esta entrevista que te había hecho. Y justamente a ti te toca ser el centro, ¿no? De cómo le haces para eso. Justo que tú me decías, soy un mediador a veces de egos, ¿no? Pues sí, digamos que en esta industria trabajamos con muchas sensibilidades, ¿no? Personas sensibles como los actores, los fotógrafos, los directores, y los actores y las actrices pues trabajan con sus emociones y obviamente hay que poder gestionarlas de manera eficiente, entonces te vuelves una especie de gestionador de estas emociones y de estas sensibilidades, pues hay que ser muy delicado. Entonces, de ahí venía esa frase de hay que aprender a negociar con las diferentes personalidades y sensibilidades de los artistas que nos rodean. Digo, hay fotógrafos increíbles, directores increíbles, actrices y actores espectaculares que tienen un carácter especial. Entonces te vuelves una especie de psicólogo. Pues sí. O sea, ¿cómo? Porque entonces son demasiadas maneras de cada quien de comportarse laboralmente. Pero tiene que haber un eje central para que todo el mundo respete el profesionalismo alrededor de lo que es el cine. ¿Sí me entiendes? O sea, hablas, por ejemplo, que es muy importante lo que acabas de decir de los actores. A mí me ha tocado estudiar diferentes técnicas. Hay una y dices, oye, el actor anda en su mundo en este momento, hay que saberle hablar siquiera. Sí, no. ¿Cómo te vas a dirigir a él? No le puedes agarrar y decirle a gritos, bueno, los gritos de hecho ya es algo que está pasando, ¿no? Ya todo hasta en eso hemos evolucionado y el respeto se ha dado mucho más. Ya sabemos que ya esa old fashion de andar, ¿no? Gritando y ya cada vez ha sido mucho más moderado, qué bueno. Y esto que mencionas, por ejemplo, ok, el actor anda metido en su personaje haciendo su método, o sea, con cuidado, hay que explicarle porque incluso su concentración puede estar un poquito fuera de lo delicado que va a pasar ahora, ¿no? El fotógrafo trae también su carácter, el director, todo, pero tú eres ese mediador, entonces, ¿cómo te preparas para poder lidiar con todos? Porque finalmente, ¿de qué te agarras para que pueda funcionar todo? Sí, es una excelente pregunta. Una de las grandes herramientas que tiene un asistente de dirección para poder gestionar con estos asuntos es la calma, ¿no? Si un asistente de dirección pierde la calma, el set puede volverse una verdadera pesadilla, ¿no? Entonces, veníamos de una escuela de los gritos y los insultos. En el pasado había muchos sets que funcionaban a base de humillaciones y gritos. Afortunadamente eso ya casi está prácticamente prohibido y estamos erradicándolo por los diferentes movimientos y respetos laborales que estamos exigiendo. Pero hay que saber qué tipo de set quiere manejar el director, ¿no? Hay sets muy callados y muy minuciosos y hay otros sets estilo militar donde todo el mundo, sí señor, y así lo prefiere el director porque es su manera, digamos, de gestionar las sensaciones en el set. Creo que la calma es esencial en un asistente o asistente de dirección. No hay que gritar, o sea, ni insultar a la gente porque, digo, está prohibido. Hay que saber usar el tono de voz correcto para que te escuchen del otro lado del cuarto y sean instrucciones claras y precisas y todo el mundo las pueda escuchar sin estar dando gritos como loco, ¿no? Cuando te pones a dar los gritos como loco porque se te va el sol o porque vas tarde o porque no te escuchan o ya se volvió un caos, pierdes autoridad completamente, ¿no? Si la persona que lleva el concierto pierde la calma y se pone a gritar como loco, ya nadie te hace caso, ¿no? Entonces, cuando un asistente de dirección pierde la calma y empieza a gritar, el set se perdió completamente, ¿no? Un buen asistente de dirección, cuando está en su mejor momento, puede ser como un director de orquesta tocando Bach, ¿no? Así, con solo la mirada van dando los cues y no hay que ni hablar, ¿no? Pero un mal asistente de dirección puede ser como tener un kinder en una fábrica de pintura con caramelos a los niños, ¿no? Así todo el mundo corriendo por su lado, gritando, tratando de hacer cualquier cosa. Entonces, hay que mantener la calma y eso a mí me ha funcionado mucho como para tener
el respeto que necesita el asistente de dirección en frente de todos los departamentos y todos los que están en el set. Vas gestionando los tiempos de cada uno de los departamentos. Hay que conocer las necesidades de qué necesitan los actores, qué necesita el director, qué necesita el fotógrafo y su gente, qué necesita vestuario, arte, efectos especiales, stunts, para que cada uno, y tener sus límites, obviamente, en base a lo discutido previamente. Claro, que a eso voy. Te lo pidieron, porque si te lo piden en el momento, pues, ¿de dónde lo vas a sacar? O sea, es un error. Toda esta preparación que tienes que haber llevado para en el momento que ellos digan dónde quedó, pues tenga una respuesta correcta, ¿no? Un error muy común en los que vamos empezando, o los que van empezando, es no preguntar estos tiempos que requieren los diferentes departamentos para algo. Tú haces un plan de trabajo y crees que pues, las cosas ya están ahí y listas. Como si fuera software. Sí, dices, bueno, entonces ahora sí viene la escena de los balazos. Y el de efectos especiales dice, oigan, yo necesito 1:30 para preparar mis vestuarios. ¿Cómo? Pero es lo que sigue, tenemos 20 minutos para filmar esto. Y así, bueno, ¿y por qué no me había dicho que necesitaba 2 horas, 1:30 para hacer esto? Tiene que haber una comunicación. El nombre del juego en este negocio es la comunicación, comunicación, comunicación. Entonces hay que estar en permanente comunicación para saber cuánto tiempo requiere cada uno de los departamentos para poder acomodarlo, integrarlo en el plan y no haya sorpresas, ¿no? Digamos, si el arte requiere medio día para preparar una escenografía o un set, pues tenemos que saberlo y integrarlo a nuestro plan de trabajo, porque si no va a ser una sorpresa y vamos a tener ahí desperdicio de recursos, a los actores parados en su camper, el director frustrado, el productor furioso porque está desperdiciando medio día de filmación, porque el asistente de dirección no previó o no preguntó que arte requería medio día para montar ese set, ¿no? Entonces hay que estar en constante comunicación y en constante conciencia de los requerimientos de cada uno de los departamentos para poder gestionar estos tiempos. Que ahí es donde pues siempre los scouting técnicos, ¿no? O la misma preparación durante las juntas, si no, nunca va a ocurrir. Juntas, preparación, comunicación con todos los departamentos y que todo el mundo sea consciente del tiempo que requiere el otro profesional, ¿no? Obviamente todos queremos hacer el proyecto lo más rápido posible, lo más eficientemente posible, pero justo por estas prisas nos podemos encontrar con un imprevisto de que no está listo lo que necesitábamos, o generar un accidente por andar corriendo y no preparar esa que nos necesitaba 1:30 el de efectos especiales para montar sus explosivos, y lo obligamos a gritos o con presión psicológica a prepararlo en 20 minutos. Claro, no detallar. Muy posiblemente no repasó su protocolo por estarlo correteando, y ahí es donde suceden los accidentes. Oye, en este aspecto, mucha gente cree que los stunts o efectos especiales o que somos los únicos que nos accidentamos. Esto viene a una cuestión que justo tiene que ver con la junta que tuvieron acá con el gremio, de estas ganas de sentirse protegidos, porque vimos muchas deficiencias. Yo, por ejemplo, pues soy una persona afortunada, porque mi profesión pertenece a la Asociación Nacional de Actores, tenemos unas horas que nos respetan, o un pago extra que a veces, pues bueno, el pago ni siquiera tiene que ver, porque a veces lo que necesitas es descansar. Dentro de estos derechos y el descanso, y estamos en una profesión súper fuerte en que las 8 horas no existen, o sea, no entramos en esos derechos laborales, ¿no? No somos exactamente una fábrica, entramos a un trabajo extraordinario, porque a veces estamos en el desierto, estamos bajo el sol, o estamos en un foro, ¿no? Y las horas de descanso, o sea, quiero llegar rápido a eso, porque ese es un tema que me quiero salir de que, no, oye, hombre, este es el que arriesga la vida en las películas, ¿no? Y resulta que cuando ves toda la cantidad de accidentes, pues no, resulta que se murieron 10 porque el chofer se quedó dormido, resulta que el chavo de acá se acaba de caer de allá arriba, ¿por qué? Porque también, entonces todos estos desgastes, ¿no? De que creen que solo es en escenas de riesgo. Y mi pregunta en general es, en estos años que han pasado, ¿ha mejorado esta preocupación, pues, esta responsabilidad, o no es cierto? O sea, seguimos sin entender nada. Son varios temas que tocas. El primero es, curiosamente, las áreas, los departamentos que menos accidentes tienen son la gente de efectos especiales o dobles de riesgo.
porque tienen un protocolo muy estricto, ¿no? Digamos, la gente que trabaja con explosivos, pues no lo hace al aventón, ¿no? En general tienen mucho cuidado de no arriesgar la vida. La gente que hace escenas de acción, de riesgo, tiene un protocolo y se cuida y sabe, tiene un entrenamiento de cómo caer, cómo tenemos que protegernos, dónde van vestuarios con protecciones, dónde hay que poner cuerdas, dónde no, dónde hay que poner colchones, qué sets hay que construir de goma. Es donde menos accidentes hay, curiosamente, ¿no? Se le pone más atención. Se pone mucha más atención. Donde más accidentes hay es donde no ponemos atención. Cuando tratamos de improvisar y darle una responsabilidad a alguien que no está entrenado, como decías, vamos a poner a la gente de arte a poner unos tanques de gas para que alimenten la fogata, pues ahí es donde a veces no tenía que ser experto en tanques de gas el señor de arte, que normalmente mueve muebles, ¿no? O pone cuadros o una decoradora, ¿no? Y no tendría por qué estar manipulando unos tanques de gas si no tiene un entrenamiento para eso. Ahí es donde normalmente, cuando empezamos a improvisar y a tratar de asignar responsabilidades que no te corresponden, ahí es donde tenemos los accidentes, ¿no? Donde corre el asistente de dirección a traer una pistola que no sabe si está cargada, cuando debería de ser una responsabilidad del armero, ahí es donde suceden los accidentes. Afortunadamente, a partir de todos estos años de concientizar, yo tengo la sensación de que sí se está poniendo más atención, ¿no? Digamos, a partir de que estamos produciendo para muchas plataformas internacionales, por ejemplo, Netflix, Amazon, streamers, Disney y demás, HBO, que tienen unos protocolos muy estrictos de las leyes americanas, nos han obligado, afortunadamente y para nuestro bien, en tener estos protocolos, ¿no? Entonces, nos exigen que tengamos protección antiacoso, que tengamos expertos de seguridad, que haya un supervisor de seguridad para saber dónde vamos a estar trabajando, es una zona segura, que podamos contar con una línea de apoyo en caso de que alguien sienta que no está trabajando en un lugar seguro, podamos referirnos con alguien, y ahí es donde los asistentes de dirección levantamos la mano y es así, somos el canal para dirigir a producción. Cuando alguien no se siente seguro, así acérquense a su productor, a su productora, a su asistente de dirección para ser conscientes de ese riesgo, ¿no? Muchas veces... Pero perdón que te interrumpa ahí. ¿Sí levantan la mano? ¿Sí te dicen? ¿O existe este miedo de decir, chin, oye, voy a ir a la lancha esta, pero yo no sé nadar? Oye, yo no voy a hacer ese trabajo porque me van a correr, no me van a dar el llamado. O el actor que dice, yo sí sé montar a caballo, uff. Y cuando lo ves montar a caballo dices, híjole, no sabe, pero él alzó la mano. Entonces, ¿qué tanta sinceridad sí existe en decir, oye, yo no tengo esta capacidad, o porque al final de cuentas cuando tú lo pediste alguien lo va a hacer y resultó en que no es cierto? O sea, bueno, muchas veces no nos damos cuenta de los riesgos que estamos corriendo, entonces incluso el asistente de dirección nos podemos distraer y no ser conscientes de que algo está pasando. Y es ahí donde pedimos la ayuda del crew, de si alguien siente que algo se va a caer o hay un riesgo latente, se acerquen para ponerle atención y tratar de mitigar ese riesgo, ¿no? Porque pues no somos omnipresentes y estamos en todos los ojos de todo. Entonces sí hay que confiar en el crew cuando nos dice, oigan, hay una inquietud. Ciertamente pues nos tenemos que cuidar entre todos y es de responsabilidad de todos pues aceptar o levantar la mano cuando no podemos hacer algo. Es un clásico que el actor dice, sí, yo sí sé manejar para tener la escena o para tratar de evitar un problema, y cuando alguien dice, sí, yo solo sé manejar estándar, pues ya hay un problema, ¿no? Necesitamos hacer una prueba de manejo con este personaje para garantizar que puede mover un auto, ¿no? Sí, y que bueno, aquí déjame rápido, que es un consejo que yo doy en mi departamento. A mí me toca preparar actores de diferentes maneras, ya sea montar a caballo para enseñarles a caer, a pelear, todo esto. Y a veces este miedo de decir yo no lo sé hacer los hace confundirse cuando la producción, nosotros todos estamos obligados a decirle, ok, no lo sabes hacer, vamos a que te capacites y entonces puedas hacer mucho mejor tu trabajo. Sin embargo, siempre es hacerles pensar que, oye, no es necesario que te arriesgues, para eso hay gente especializada. Y entonces rápido es como un comercialito de decir
que no les dé miedo decir que no saben hacer algo, porque al contrario, al avisar, podemos prevenir mucho más, ¿no? Perdón rápido que haya... No, totalmente. Incluso ni siquiera son conscientes del riesgo que van a correr. Muchos actores y actrices dicen, no, es que yo lo quiero hacer, yo quiero hacer mi muerte, yo salto por la ventana, yo camino por la cornisa del edificio, porque es parte de mi personaje. Y ahí es donde hay que intervenir. El asistente de dirección dice, no, esto es un peligro. Si el personaje, aunque sea correr, he estado en producciones donde el actor insiste en que va a correr, no calentó bien, se tuerce el tobillo, se tiene un desgarre, y se para la película 3 semanas porque ya no tengo actor porque se torció el tobillo, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas tan sencillas como correr pueden poner en riesgo una producción. Entonces, hay que invitar a todos los profesionales, incluidos camarógrafos, actrices, actores, a no hacer algo de lo que no están 100% seguros, ¿no? Claro. Y otra cosa que digo, no, es que nos podemos seguir 2 horas aquí o 3 o 4 y seguramente volveremos a platicar, porque es interminable tan solo las experiencias que vivimos. ¿Cómo se puede acercar la gente a la asociación para que conozca estos protocolos? Porque ustedes los tienen ahí para bajarse y que los profesionistas o la gente que quiere profesionalizarse pueda acercarse incluso a los del departamento que ellos mismos manejan, porque mucha gente no sabe que existe protocolos de catering. O sea, más de 45 protocolos desde cómo es el manejo de los niños menores de edad, de bebés, hoy el manejo con caballos, ¿no? Y todos estos ya existen, al menos esta vez que habrá que a veces que explicarlo con más detenimiento, pero que ustedes como ADMX ya los tienen en su página. Entonces, ¿cómo se puede acercar la gente a que tiene interés, además de en su profesión, en su propia profesión y que tengan mucho más conocimiento? Invitamos a todo el crew, vestuaristas, maquillistas, especialmente a productoras y productores a conocer estos protocolos y esta conciencia del riesgo que existe en nuestra profesión, porque muchas veces no somos conscientes, ¿no?, de que vamos a ir a trabajar al Nevado de Toluca y estamos a 4,000 y tantos metros de altitud donde no hay oxígeno, o al desierto de no sé dónde, donde hay 47 grados o climas extremos, o animales o bichos que no conocemos, y creemos que es otro, como estamos tan acostumbrados a cambiar de locación de un comercial a otro, o en la misma película, un día estamos en una oficina y otro día en el desierto, pues ya sabemos que va a cambiar el medio donde trabajamos, pero no estamos conscientes del riesgo, de la preparación que necesitamos, ¿no? Entonces, los asistentes de dirección tenemos la consigna de incluir en nuestra hoja de llamado que existen esos riesgos, anexar a la hoja de llamado los protocolos. Estamos utilizando los protocolos en español que tiene Contract Services, que es una compañía americana experta en riesgos y dan entrenamiento para mitigar los riesgos. Entonces los estamos difundiendo, básicamente los tenemos colgados en el sitio prestados. Se pueden acercar a admex.org o a nuestra página de Instagram y de Facebook, y ahí es donde anunciamos también nuestros talleres y demás. Hay todos los protocolos que utilizan los americanos, digo, desde altas temperaturas, trabajo en cuerpos de agua, vuelos de dron, uso de caballos, vehículos de acción, vehículos de cámara, escaleras y plataformas para poner luces y demás. Hay un montón de cosas que no es responsabilidad de los asistentes de dirección saber cómo trabajar en alturas, ¿no? Lo que sí es una responsabilidad es difundir el protocolo y explicar que vamos a estar trabajando en una zona con alturas, ¿no?, para que se tomen las medidas necesarias para mitigar los riesgos. Al final es solo una película y todos queremos volver a dormir en nuestras casas. Y el conocimiento de ustedes para detectar cuando alguien no está trabajando correctamente, ¿no? Es por eso estos exámenes se me hacen muy interesantes, porque ustedes así detectan, oye, ya viste cómo está poniendo la escalera, ya viste que no trae arnés, ¿no? Entonces son tantos que bueno, ya podemos seguirnos. Por ejemplo, un extra. Oye, las ambulancias, oye, ¿y esta ambulancia de qué tipo es? A, B, C, oye, y los que me van a venir ahorita aquí a suturar, ¿traen con qué? ¿Saben hacerlo? Entonces son tantas
tantas cosas que cada quien debe de poder adentrarse, ¿no? A entender qué tiene o cómo detectar cuando alguien no está trabajando bien, ¿no? Sí, pues es muy delicado. Volvemos a los proveedores, ¿no? Muchas veces, pues ya creemos que con contar con una ambulancia... Con el letrerito. Ya cumplimos. Trae letrerito y torretas. Y es lo primero que tiene que llegar. Ah, sí, la ambulancia. Y la meten hasta el fondo y luego llegan 40 camiones y ya no puede salir la ambulancia, ¿no? O es una ambulancia para traslados, ¿no? Donde no hay ni un curita, ¿no? Entonces yo mismo he tenido que ir en camioneta de producción al hospital. En una producción el año pasado me rompí un hueso y al llegar a la ambulancia pues no tenían el material, ¿no? Entonces tuve que agarrar mi bicicleta, subirme a una camioneta de producción e irme yo mismo al hospital porque la ambulancia no estaba, no tenía las condiciones ni el equipo necesario para hacer un entablillamiento. Claro. ¿No? Entonces, que en ese tema de las ambulancias, qué buena película esta de La familia de medianoche. Es así como, bueno, es una cubetada de agua de saber la realidad de cómo funciona, ¿no? Pero bueno, justamente para eso sirven, para que pues tengamos que arreglar las cosas, ¿no? O sea, poco a poco y ver dónde estamos parados y a esto vamos. Y bueno, esta iniciativa justo empezó por eso, saber en dónde estamos parados para poder pues meterle más atención al tema de la seguridad y como dices, solo estamos haciendo películas y entretenimiento, no vale la pena la vida de nadie. La vida. Entonces, bueno, yo me quedo como con ese, salvo que tú, quieras agregar algo más, porque bueno, podemos seguirnos 2 horas y lo seguiremos haciendo, ¿eh? Programa, la idea es que continúe y continúe. Como decías al principio, pues estaban aprendiendo a hacer cine en los 20s, en los 30s, usando armas reales y demás. Yo creo que nunca vamos a terminar de aprender, porque todo el tiempo estamos trabajando con nuevas tecnologías y nuevas herramientas, y antes trabajábamos con balas reales y ahora estamos trabajando con pantallas de LEDs y otras tecnologías que también estamos aprendiendo y pueden ser más seguras o menos seguras o nos dan otras herramientas, pero tenemos que seguir aprendiendo. Entonces invito al crew a que sea consciente de los riesgos que estamos tomando, a que comunique los tiempos que necesita para hacer las cosas de la manera correcta, a los productores a que entiendan cuáles son los tiempos y los riesgos y el dinero que necesitamos invertir en que las cosas sean reales. No que pongamos un hospital más cercano en el llamado, nada más por cumplir un requisito o traer una ambulancia, y que en realidad el hospital más cercano es el consultorio del doctor, donde no hay de traumatología ni rayos X ni nada, es una clínica de consultorios. A lo mejor es el hospital más cercano, o sea, es la clínica más cercana, pero en caso de que tengamos un fracturado, pues no lo van a atender, ¿no? Entonces hay que estar conscientes de para qué hacemos las cosas y para qué sirven los protocolos, ¿no? Si queremos un hospital más cercano es por si hay un accidente, llevar a un accidentado ahí y que tenga traumatología, sea 24 horas o esté abierto cuando estamos filmando, tenga rayos X y no sea un dentista, ¿no? Ser conscientes de por qué estamos haciendo las cosas, por qué se piden estos tiempos y por qué tenemos que hacer las cosas, hacer las pruebas que estamos pidiendo hacer. No es porque el Defectos quiera cobrar unas explosiones más o unos estopines más, sino para que el director sepa exactamente lo que puede obtener de este efecto o no. Ahora estamos tendiendo en ir al mundo digital para todos estos efectos. Tiene muchas ventajas, pero no todas, y también hay desventajas, ¿no? Es muy difícil con balazos digitales coordinar las reacciones de los actores, ¿no? Entonces hay que seguir aprendiendo sin olvidarnos de los riesgos que corremos, ¿no? Pues buenísimo, Bernardo. Muchísimas gracias más por todo. Yo sé cómo venías para acá. Sin embargo, vi que te animaste y se te olvidó el cansancio. No, pues muchas gracias a ustedes por invitarnos. Sí, y bueno, el tiempo que le dedicamos a y seguro pues tendrás que venir como unas 10 veces más porque hay muchísimo que hablar. Hay que tratar de explicar desde la escuela y a los crews que ya están trabajando, hacerlos conscientes de cómo sería la mejor manera de hacer las cosas para que todo salga bien, ¿no? Que es lo que todos queremos, ¿no? Que nuestra película esté increíble, que nuestro comercial esté espectacular, pero dentro del presupuesto que tenemos y sin arriesgar la vida de nadie. Venga, ¿no? Pues con eso nos quedamos. Vientos. Buenísimo, Bernardo. Pues gracias. Sí. Safety first. Safety first. Sí. La seguridad es en serio. La seguridad es en serio. Sí, no es como
No safety, smoking first.